Hola, hola, bienvenidos a una edición más del podcast familiar. Hoy de nuevo grabando con Emilio Palacio Duque, mi hijo, y quien les habla, Alex Palacio. Hoy tenemos un tema muy especial, pero no sin antes saludar al protagonista de este podcast. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo en especial para quien Emi en este podcast. Yo quisiera saludar a todos los que nos escuchan atentamente. Qué bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial que también le gusta mucho a Emi y por eso el fondo de la música. De pronto algunos identificarán ese tema o de pronto otros no, o lo relacionarán con algún videojuego. Hoy hablaremos del Nintendo, un tema que también a Emi le gusta y le apasiona mucho. Emi, el Nintendo. ¿Por qué te gusta el Nintendo? Pues me gusta porque tengo una Nintendo Switch y me pareció muy buena, así que me gusta mucho Nintendo por lo que ha pasado a través de su historia. Bueno, pues entonces hablemos de eso. Hablemos entonces de la historia del Nintendo. Cuéntanos, Emi, ¿el Nintendo cómo arranca? Todo empezó el 23 de septiembre de 1889. No, estás equivocado. ¿Hace tanto tiempo existe el Nintendo? Sí, No te creo. Pero en esa época no habían videojuegos. Entonces, ¿qué hacían ¿Qué hacían en esa época? cartas. Juegos de cartas. Ah, ya. ¿Y cómo Nintendo va evolucionando a convertirse en un videojuego? Cuéntanos. Pues ellos van haciendo como una empresa normal de varias cosas, por ejemplo, de venta de comida y hoteles y más cosas para que sea como material. No, antes era como de interés en videojuegos, sino en otro interés empresarial. Ah, ya. Ok. Entonces, ¿en qué época Nintendo ya se lanza al mundo de los videojuegos? O sea, ¿con qué consola o cómo hacen para aparecer como videojuego? Pues en los 70 empezó todo. ¿Y de qué manera? Pues con un pequeño videojuego que era en un parque de diversiones, que tú tenías una escopeta y luego veías un pato y le tenías que apuntar y disparar. Ah, si no estoy mal, se llamaba Duck Hunt. Si no estoy mal, creo que llamaba así. Bueno, y después de eso, ¿qué más siguió para Nintendo? Pues todavía no estaba empezando el interés en videojuegos. Luego, cuando ya se estaba acabando con la década de los 70, Nintendo sacó la Color System. La Color System. ¿Y era una consola que qué juegos traía? Pues era como una consola, era pues tenía como una consola normal, solo que tenía varias configuraciones y se lanzaban varias versiones que se hacía más especial esa consola. Ok, porque todas las personas cuando hablan de Nintendo se remiten inmediatamente a Mario. O sea, Nintendo, Mario, todo el mundo se remite a Mario Bros directamente. ¿Cuándo aparece Mario en los videojuegos de Nintendo? Eso empezó en el año 1985, cuando se sacó la Nintendo NES. Nintendo NES. ¿NES o NEX? ¿Cuál es la Nintendo NES? Cuéntanos, que hay muchas personas que de pronto no saben cuál es, pero descríbela. Pues era una consola que se parecía a una videograbadora y tenía muchos juegos, pero el que se aceptó para que sea la imagen de Nintendo fue Super Mario Bros. Super Mario Bros. Y Super Mario nace con Nintendo. ¿Y en qué versiones ha evolucionado la consola de Nintendo? O sea, yo tengo entendido que
hay otras consolas, pero entonces ¿se quedaron con la consola sola de Nintendo un tiempo o fueron evolucionando a otras consolas con otros juegos? Fueron evolucionando, pero se quedaron con una consola para sacar varios juegos y la gente lo disfrute y prepararse para lo nuevo, ¿entiendes? Ok, ok. Super Mario, ¿en qué consiste el juego de Super Mario? De aventura y rescate. ¿Cuál? ¿Rescatar qué? A la princesa Peach. A la princesa Peach y debe de enfrentarse al malo. ¿A quién? Bowser. A Bowser. Muy bien. Bueno, entonces sale la consola esta, la NES. ¿Cuánto tiempo dura y por cuál es reemplazada? Pues Nintendo va ahí, pues va haciendo los juegos de NES, sacándolos, la gente los disfruta y luego saca el Game Boy. El Game Boy, el Game Boy, el Game Boy, como le decíamos muchos. Usted tiene un Game Boy. Así era. ¿Y el Game Boy cómo era? Pues era una consola portátil de pantalla verde que era fácil de usar y pues era como rectangular. Claro, y también tenía juegos de Mario, ¿cierto? Pues varios juegos que pues Super Mario Bros. 2 no estaba como tan común ni estaba preparado para que fuera para la NES. Pues tienes que saber que la NES estuvo también con el Game Boy, como tuvo tanto éxito, pues sacaron juegos como Super Mario Bros. 2 hasta el 3. Ok. Y después del Game Boy, ¿qué llegó para Nintendo más o menos? ¿En qué? ¿El Game Boy sale en qué época? No recuerdo si ya lo dijiste. El Game Boy sale en el 88. Ah, ya, listo. Después del 88 sale el Game Boy, la gente lo disfruta y después ¿con qué llega Nintendo? ¿Con qué nueva consola? Todavía no estás preparado para lo emocionante. Game Boy, como ya varias consolas de Game Boy se habían vendido, hizo otra versión de Game Boy que era otra como más especial. Y luego siguió otra que era Game Boy Advance. Ah, ya. Hoy una evolución diferente. Listo. Después del Game Boy Advance, ¿qué vino de nuevo en Nintendo? Pues Nintendo estaba haciendo un trato con Sony para, como ellos todavía no tenían discos porque acabaron de empezar en el negocio de consolas, pues ellos hicieron un trato con Sony, pero luego no querían depender tanto de Sony, entonces aceptaron los discos de otra empresa. ¿Y ahí salió qué consola? Pues Sony, como ya no estaba haciendo el trato con Nintendo, sacó el PlayStation. Ah, sí, señor, el PlayStation lo sacó Sony a competir con el Super Nintendo o con cuál, porque es que nos hemos saltado uno, el Super Nintendo y el Nintendo 64, si mal no estoy. Bueno, aclaremos una cosa. El Super Nintendo y el PlayStation estaban a principios de los 90. El Super Nintendo Entertainment System era una consola, pero le estaba haciendo la imitación a Sony, le estaba haciendo la imitación. Entonces, puedes saberlo porque tú lo tuviste. Sí, señor. Ah, bueno. Pero entonces, ¿y después sale el Nintendo 64 o no? ¿O hay una consola ahí intermedia? No. Pues Nintendo, como te dije en el NES, hace esto y luego la fase final. Luego, pues después de la vida de el Super Nintendo estaba desde 1992, que fue cuando nació, hasta 1996, que salió otra consola. Ok. Más adelante también sale el Nintendo Wii.
¿O ese no es de Nintendo? Yo estoy perdido ahí en esa parte. Pues te debo aclarar una cosa. El Wii está mucho más adelante de la parte que donde estamos. Ok. Bueno, ¿y el Wii sale en qué año? Pues estaba como en los 2007 y en esas partes, ¿cierto? Hasta, pues, otra versión, que era la Wii U, que terminó siendo un fracaso. El Nintendo Wii, ¿sabes una cosa? El Nintendo Wii salió para combatir el sedentarismo. La gente se dedicaba a jugar videojuegos sentada, no hacía ejercicio, y lo que hizo el Wii fue combatir que la gente estuviera sentada todo el tiempo y tuviera una actividad física con los juegos de baile como Just Dance, por ejemplo. Pues eso, si han visto una Wii, pues ya saben que su control no era como el que vemos siempre todos los días. Es otro que es para mover, como los Joy-Cons. Ajá, o sea, un Nintendo que el juego, que el movimiento que se hacía con la mano era calcado en la imagen del televisor. Estábamos, ¿cierto? Sí. Bueno, y ese Nintendo Wii, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hay una evolución nueva? ¿O después de la Nintendo Wii, qué ha salido nuevo? La Wii U. Ah, la Wii U ya dijiste. ¿Y después de esta, qué vino? Pues como la Wii U no vendió casi nada, pues la gente y Nintendo pues querían alguna cosa, y como Nintendo quería recuperar su legado del éxito, sacó la mini NES y las mini SNES. Ajá, así es. Quien tenga una Nintendo NES ahorita tiene un tesoro completamente, ¿cierto? Sí. Bueno, y ya después viene la consola que más te gusta a ti, al menos la que tú más disfrutas, la Nintendo Switch. Sí, yo tengo una Nintendo Switch. ¿Esa sale en qué año? 2017. 2017. ¿Y con qué novedades trae esa nueva Nintendo? Pues las novedades es que, pues, primero es que es una consola portátil y también de modo televisor al mismo tiempo. Es portátil, ¿cierto? Pero se le puede poner el modo televisor y tiene los controles más especiales y con una tecnología súper avanzada, los Joy-Cons. Los Joy-Cons, que son con unos controles del tamaño de la mano y son muy fáciles de manejar y permiten más facilidad en el juego para las personas. A esta consola también se le pueden adaptar a otros juegos, ¿cierto? Se le pueden descargar juegos antiguos de Mario, de Nintendo, hasta Fortnite, ¿cierto? Pues Fortnite no es de Nintendo, es de otra marca que se llama Epic Games. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces tenemos que Nintendo ya lleva con nosotros más de 100 años. Resumiendo, nace en 1889, no tenía ni idea de que iban a convertir en un emporio completamente. ¿Recuerdas el nombre del creador? Es muy difícil de recordar. Bueno, Emi, ya está acabando este podcast. Vamos saludando a la gente que nos está escuchando, quienes se han sumado a esta transmisión, y digámosles que hay próximos temas. Ese tema es muy interesante y ojalá que a la gente le haya quedado claro tus conceptos. Claro. Un saludo final para alguien. Tomás Machado. Un saludo para Tomás, que también le gustan mucho los videojuegos y el Nintendo, y comparte con Emi esta afición. Bueno, Emi, un saludo finalmente para la gente que quiere comprar un Nintendo. ¿Se lo recomienda, sí o no? Mucho. Hasta luego. ¡Me viene Mario! ¡Ah!